esta casa llegaron espíritus muy ruidosos y no les importaba la hora del día ni qué actividad estuviera realizando la familia. Simplemente se manifestaban con ruidos y voces como si estuvieran escuchando a gente invisible. La actividad paranormal que se desató en aquel lugar fue sencillamente escalofriante. Hola amigos, continuando con la saga de los hechos reales en los cuales se basaron las películas de terror, les traigo aquí la historia de El Conjuro 2. Los fenómenos paranormales comenzaron en agosto de 1977 en Enfield, Inglaterra, pero el origen de las apariciones comenzó en 1976, cuando dos niñas abrieron un portal en el cual entraron entidades inhumanas. Estas entidades llegaron a su casa porque estas niñas habían jugado a la Ouija. Ellas no tenían objetivos siniestros al usarla, solo tenían algo de aburrimiento y veían a la Ouija como un simple juego de mesa. Desafortunadamente para ellas, Inglaterra es un lugar con mucha actividad paranormal. Como resultado, las niñas hicieron contacto con un espíritu demoníaco, el cual, después de una semana, prácticamente se adueñó de la casa. Pero eso no es lo peor, sino que este demonio no vino solo. 6 espíritus más irrumpieron en la casa. Golpeteos, rasguños, pisadas y más fueron los primeros tipos de manifestaciones. En cuanto a los entes agarraron fuerza, los objetos comenzaron a moverse. Miembros de la familia levitaban, en especial las niñas, y diversas figuras oscuras se manifestaban y flotaban alrededor de la casa por la noche. La madre de familia decía que su hija levitaba de arriba a abajo como un yoyo y nadie podía ayudarla. Las niñas frecuentemente tenían episodios de posesión, en los cuales parecía ser que era el espíritu de una mujer vieja. Era quien se les metía. Tenía una fuerza sobrehumana y muy peligrosa, ya que en este estado, la mayoría del tiempo, las niñas poseídas trataban de matar a la madre con sus propias manos. Los espíritus eran muy ruidosos. Las voces de esos 6 diferentes entes siempre eran escuchadas en tonos muy altos. Era como si hubiera más gente invisible en el cuarto. No importaba si la familia estaba comiendo en la cocina o platicando en la sala. Las voces siempre hablaban en el cuarto. Hablaban más que la gente de la casa. En cuanto a la comunicación con los espíritus, eso no era un problema. Siempre estaban dispuestos a conversar. Uno de los muchos investigadores de este caso fue Edward Warren. Él tuvo algunas conversaciones con algunos espíritus y en alguna de ellas, la más escalofriante, pudo contactar a los espíritus que acompañaban al demonio y pudo saber sus nombres. Entre ellos Fred, Tommy, el hombre de la alcantarilla, Zachary, y hablaban de un John que no estaba en el momento. Uno decía haber entrado desde abajo por el piso. Otro rondaba la casa y esperaba poder entrar a través de algún portal. Durante esa conversación con los espíritus,
Edward describió que las cosas estaban volando alrededor del cuarto. En la grabación se registraron ruidos de todos los golpes y choques que sonaban en el fondo. Sillas y mesas se levantaban y caían. Un cuchillo fue directo a la computadora de un asistente. Toda la casa estaba hecha un desastre. Al final no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cómo se resolvió el caso? Se dice que un médium holandés puso fin a las manifestaciones en una intervención astral. De todas maneras, los Warren trabajaron mucho en este evento y también colaboraron a cesar estos eventos paranormales. Espero que les haya gustado la historia y la recomendación es de que cuando los niños estén aburridos, por favor escondan la ouija.